Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos un día más a Ayat, pasajes emblemáticos del Corán. Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy interesante del Corán. Un fenómeno que, para empezar, muy pocas personas conocen y ha sido descubierto recientemente realmente a través de la informática, a través de diferentes programas y software de informática que han podido descifrar muchos secretos del Corán a nivel estadístico, el número de palabras, el número de letras, el número de expresiones determinadas en el Corán, etc. Y este fenómeno es el hecho de que cada una de las 114 suras del Corán, 114 capítulos del Corán, cada uno de ellos tiene vocablos, palabras que no se repiten en ningún otro. Hay cientos de vocablos en las aleyas, en las suras más largas, y algunos vocablos en las suras incluso más cortas, que no vas a ver en ningún otro capítulo del Corán. Cada capítulo tiene un vocabulario único que no se repite en ningún otro capítulo. Y esto es un fenómeno único del Corán que confirma una vez más el carácter mu'jiz, desafiante del Corán. Si fuese una obra por parte de un ser humano, habríamos visto una repetición constante y quizá algunas suras que tienen la totalidad de sus palabras en otras suras, ya que son 114 capítulos, mientras que hay este fenómeno que es sorprendente, que es todos los vocablos, todas las palabras no se repiten en otras suras, subhanallah. Es decir, todos los capítulos tienen palabras únicas, singulares, que no se repiten en otras suras. En ese sentido, he querido elegir el capítulo más corto del Corán, que es el capítulo de Al-Kawthar, el capítulo 108 del Corán, en el cual Allah subhanahu wa ta'ala le habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de aquellos que se mofaban del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especialmente cuando perdió a sus hijos y decían: tu linaje se va a cortar y no vas a tener ningún tipo de continuidad. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el capítulo 108, en el capítulo del Kawthar: Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Que significa: es cierto que te hemos dado el Kawthar. El Kawthar viene de el kathra, de la abundancia. Allah te ha dado abundancia en todo. Pero específicamente dicen algunos eruditos que hace referencia al nombre de un río en el paraíso, un río de una dulzura que supera la miel, una blancura que supera la nieve, etcétera, etcétera. Es decir, un río único que Allah subhanahu wa ta'ala se lo ha entregado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en lo más alto de los jardines del paraíso. Ciertamente te hemos dado el Kawthar, así pues reza a tu Señor y ofrece sacrificios. Fasalli li rabbika wanhar, dedícate a la adoración de tu Señor, porque Él ya te ha dado lo más alto, lo mejor que le ha dado a ningún otro ser humano. Y lo último dice: Inna shani'aka huwa al-abtar, porque es quien te detesta el que no tendrá posterioridad, el que no tendrá descendencia. Aquel que te ataca, aquel que te critica, especialmente con algo tan trágico como la muerte de tus hijos, y te dice que no vas a tener descendencia, no vas a tener posterioridad, no vas a tener hijos varones, etc. Ese es el que va a interrumpirse, va a cortarse su mención, nadie se va a acordar de él, mientras que del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se acuerda todo el mundo. Aquí en esta sura de 3 versículos muy cortos, de prácticamente 12 palabras, 11 palabras, ahí vemos varias palabras que son únicas de este capítulo. Por ejemplo, tenemos la palabra Al-Kawthar, y la palabra
wanhar, ¿no? El sacrificio. Tenemos la palabra shani'aka, shani', ahí solo en este capítulo. Tenemos la palabra al-abtar, disculpad. Entonces, al menos 4 palabras, ahí las vemos en este capítulo, que es el más corto del Corán y no se repiten en ningún otro capítulo. Es un fenómeno muy, muy llamativo, que Allah subhanahu wa ta'ala, incluso en los capítulos más cortos de 3 aleyas muy breves, nos introduce vocablos que no se repiten en ningún otro capítulo. Si vamos a otros capítulos de los más cortos del Corán, por ejemplo, el capítulo de el Masad, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab, vemos muchísimos vocablos que no se repiten en ningún otro capítulo. En el capítulo del Ikhlas, que todos conocemos, el 112, capítulo de Qul huwallahu ahad, vamos a ver muchas palabras que no se repiten en ningún otro capítulo. Vemos la palabra as-samad, vemos la palabra yalid, yulad. Esas 2 palabras, engendrar y ser engendrado, no las vemos en ningún otro capítulo. La palabra kufuan no se ve en ningún otro capítulo. Entonces, un capítulo de 4 versículos tiene 4 palabras que no se repiten en ningún otro sitio del Corán. Y así con todos los capítulos, de los más largos, que tienen cientos de vocablos únicos en esos capítulos, hasta los más cortos, como los que vemos aquí, que también tiene su carácter único y sus vocablos irrepetibles. Volviendo al capítulo de Al-Kawthar, que es el 108, el mensaje del capítulo es que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho eterna la mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de quienes le rodeaban y muchos de ellos le odiaban y le vilipendiaban y le atacaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le decían y se aseguraban de poner fin a la mención del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a su misión. Allah subhanahu wa ta'ala hizo que el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegase a los confines de la tierra y que hoy en día todo el mundo conoce a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e incluso la palabra profeta, cuando dices el profeta, tanto en español como en árabe, el nabi, como en inglés, the prophet, si lo dices en cualquier idioma, el profeta, hace referencia directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pesar de que antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam han existido miles de profetas, Jesús, Moisés, Abraham, Noé, Ezequiel, Suleimán, Salomón, David, Nuh, Noé, muchísimos profetas, pero cuando dices el profeta, haces referencia directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin necesidad de mencionar su nombre. Fasalli li rabbika wanhar, dedícate a la oración, dedícate al sacrificio en todos los significados del sacrificio. Aquí quizá hace una referencia al sacrificio literal, en el día de Nahr, en el día del sacrificio, que todos conocemos, pero el sacrificio en su sentido más amplio, porque otros eruditos, inclusive Ibn Abbas radiyallahu anhu, el compañero conocido del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo interpretan de otra forma y dicen fasalli li rabbika wanhar. An-nahr ahí es dedícate a la oración, a rezar a Allah subhanahu wa ta'ala, dirigiéndote con todo tu ser a la qibla, a la orientación que te ha indicado Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka wal abtar, aquel que te ataca, aquel que te odia, aquel que te detesta, es el que no va a llegar a ningún sitio. Hace unos años, menos de una década, algunos han atacado en algunas publicaciones al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y se han querido mofar de él, etc. ¿Dónde están ellos y dónde está el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ellos se han ido a lo peor de la historia, han hecho lo que han hecho y no han conseguido absolutamente nada más que enfrentar los seres humanos, más que generar odio y generar maldad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamovible, no le afecta absolutamente nada de lo que digan de él. Entonces, en este capítulo he querido hablar de 2 cosas. Primero, ese fenómeno que hay que tener en cuenta, que se produce en la totalidad de los capítulos del Corán, que es
que hay vocablos irrepetibles, únicos en esos capítulos, además de muchos otros fenómenos muy sorprendentes en el Corán, y luego hacia el milagro de este capítulo, que es la promesa de posterioridad, de eternidad al profeta Muhammad ﷺ, que nosotros 1500 años casi después aún lo estamos viendo y se está manifestando de una forma clara ante nuestros ojos y nuestros oídos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos una con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo más alto del paraíso, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos nosotros los actos de bien en este mes sagrado, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta y mensajero Muhammad. Muchísimas gracias y barakallahu fikum por vuestra atención, vuestro tiempo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.